sesión tenemos ahora un invitado pues muy especial, muy reconocido, un académico de la UNAM, es el doctor Miguel Ángel Rivera Ríos, economista. Y bueno, yo solamente para primero pues darle las gracias a él que está con nosotros y que viene pues a compartir con nosotros estas reflexiones que derivan del trabajo que él ha realizado durante tantos años sobre cuestiones de política económica. Le agradezco mucho, doctor, que esté por aquí, y también al doctor Juan Manuel Corona, que es profesor de aquí de nuestra universidad y que es el coordinador de la maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación, que también él pues facilitó que pudiera estar con nosotros el doctor Miguel Ángel Rivera Ríos. Miren, este ciclo de conferencias se viene realizando desde el mes de enero. Nos parece que es muy relevante que ustedes que están en un proceso de formación, futuros profesionistas, futuros economistas, estén informados de todo lo que está pasando en nuestro país, de qué sucede con la política. Nosotros a partir de este sexenio tuvimos un cambio muy importante en la orientación de la política. Y ustedes se dan cuenta que en general a nivel de la sociedad hay mucho debate y hay posiciones muy contrapuestas, ¿no? O sea, unos están totalmente a favor, unos en contra, pero hay una preocupación muy importante que tenemos. Muchas veces en esas discusiones de sobremesa se está hablando de las características de una persona. Ustedes no pueden discutir a ese nivel, ustedes van a discutir a partir del conocimiento de la política, porque ustedes son los futuros economistas y ya se están formando en eso. Entonces, nosotros no podemos hablar ni de un personaje, ni de que si es así o así. Ustedes van a hablar de cuál es la orientación, cuáles son las decisiones, hacia dónde van los indicadores, cuáles son los aciertos y cuáles son las fallas, las repercusiones, en qué contexto nos estamos moviendo, dónde está parado el país a nivel internacional, qué está pasando al interior del país, porque no todo es la Ciudad de México. O sea, pasan muchas cosas. Como ustedes se han ido formando a lo largo de estos trimestres, saben de la complejidad y lo que implica, lo que es analizar un sistema económico local, nacional, internacional. Entonces, de eso es de lo que ustedes van a poder opinar y ustedes van a ser una guía en las discusiones de las familias, de los amigos, pero con argumentos y con conocimiento. No queremos quedarnos a nivel de discusiones de redes y de críticas. Entonces, yo creo que para eso es importante escuchar la voz de los expertos y saber qué es lo que ha pasado en este gobierno, que está bien y que está mal, si esta orientación fue la adecuada o no, en qué contexto estamos parados como país. Y de verdad, nuestro invitado de hoy es un honor tenerlo aquí porque nos va a dar una claridad y ustedes van a poder entender esto y manejar todos estos argumentos y a conocer una serie de información que les va a permitir emitir opiniones, que les va a permitir formarse un criterio claro. Estamos en una etapa muy importante, o sea, pareciera que nuestro país va en contracorriente de otras posiciones y eso hay que reflexionarlo ampliamente. Yo les agradezco y les felicito porque se dan el tiempo de estar aquí y de informarse. O sea, no todo es estar en el salón. Hay que estar atento a los eventos que les pueden dar ese plus y que les pueden dar información que va a ser de mucha utilidad. Y pues sin más yo voy a dejar el tiempo al doctor Juan Manuel Corona, que va a presentar a nuestro invitado y que va a ser el monitor, que nos hará favor de dar una exposición y al final los invito a que hagan preguntas, a que hagan reflexiones. Aquí nadie se equivoca, todo se vale. Hay que decir todo y es el momento. Estamos en un ambiente estudiantil, en un ambiente de confianza donde ustedes pueden expresar todas sus dudas sin ningún temor. Entonces, los dejo con el doctor Corona. Perdón, señor. Sí, gracias, Graciela. Pues ante todo, buenas tardes a toda la audiencia. Veo aquí varios de
estudiantes de diferentes trimestres de la licenciatura en Economía principalmente. Tengo aquí a mi lado, por supuesto, a Miguel Ángel, que a continuación haré una breve presentación a su solicitud. Miguel Ángel, tendrás una audiencia, sí, de estudiantes, pero tenemos también aquí algunos colegas profesores, ¿no? Veo aquí al doctor David Barkin, que no se pierde este ciclo de conferencias, siempre está aquí presente. Tenemos también aquí a nuestro profesor invitado, a Mario Civoli. Allá veo al doctor Salvador Ferrer, que trabaja temas sobre empleo en México, precariedad. Está nuestro coordinador de la licenciatura en Economía, el maestro Artemio, y no sé si alguien más se me escapa, pero tenemos una audiencia, digamos, siempre interesada, siempre los he visto aquí en estas sesiones. Este ciclo, que fue una iniciativa por parte de la jefatura del departamento, donde se está trayendo a varios conferencistas especializados en el estudio de la trayectoria económica y de la política económica de México, y especialmente para discutir, digamos, los pros y los contras, ¿no?, de la actual administración, de la administración en curso, que está por cumplir pues su ciclo de 6 años. Y para nosotros es muy importante tener una evaluación de qué es lo que se ha avanzado, qué no se ha avanzado, si es que se ha retrocedido en algunos factores del desempeño económico de nuestro país. Y por eso nos interesa conocer tu punto de vista, ¿no? Que los estudiantes pueden ir contrastando con otros puntos de vista de otros conferencistas. Antes de ti y después de ti vendrán otros más, y creo que es esta diversidad de opiniones y de juicios sobre lo que estamos viviendo lo que puede nutrir y enriquecer nuestro punto de vista para tener una evaluación más objetiva de lo que está sucediendo. Entonces, déjenme presentar aquí al doctor Miguel Ángel Rivera Ríos, de una amplia trayectoria en la Facultad de Economía de la UNAM y en el posgrado de Economía de la Universidad. Él ha sido una pieza fundamental en el entendimiento de lo que ha sido la evolución de la economía mexicana. La mayor parte, digamos, de su trabajo ha estado enfocada al entendimiento de esta marcha histórica en sus diferentes momentos de la economía mexicana. Tiene un libro particularmente leído, ¿no? Más de 20,000 reproducciones de este libro sobre el capitalismo mexicano, ¿no?, que es muy importante. Y también ha incursionado en temas de aprendizaje tecnológico, innovación, sus últimos trabajos. Me está comentando hace un momento que tiene un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica sobre el quinto Kondratiev, que ya tendremos la oportunidad de invitarte para que se presente aquí en la universidad. Es para mí un gusto, realmente un placer tener a Miguel Ángel, con el que en diferentes momentos he tenido oportunidad de interactuar. En alguna medida puedo considerarme un descendiente de su tradición académica. Fue mi profesor en la Facultad de Economía de la UNAM y después mi director de tesis en esa facultad. Después hemos interactuado en asesorías y en comités de evaluación de maestrantes y de doctorantes, tanto con el posgrado de Economía como acá, ¿no? Ha sido distinguido con el Premio Universidad Nacional, que creo que es un reconocimiento muy meritorio a su trayectoria, pero sobre todo me gustaría decir que es
comprometida con la formación de jóvenes estudiantes en la licenciatura en Economía. Creo que es una de las personas con una mística, ¿no?, y un compromiso total en la formación de estudiantes. Yo espero realmente que disfruten sus puntos de vista, su charla, y pues le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel. Muchas gracias. Primeramente, agradecer. ¿Se escucha? ¿Lo hacer cómo es? Es que se transmite. Sí. Sí, bueno. Bueno, primeramente agradecer las generosas palabras de Gabriela y de Juan Manuel. Creo que para mí es una gran satisfacción oírlos. Creo que, bueno, pero creo que son muy generosos en su calificación, pero en todo sentido le agradezco mucho. Quiero recordar que mi relación con la UAM Xochimilco es muy larga. Empezó cuando estaba un colega dirigiendo la maestría en Ciencias Sociales. Ahorita se me escapa el nombre. Y siguió un largo proceso. Fui invitado de Juan Manuel a varios eventos y después se interrumpió por diversos compromisos de cada parte. Y en esta vez siento que es un reinicio, y me da mucho gusto. Igualmente saludo a colegas y estudiantes que están presentes y les agradezco su presencia. Bien, el tema es el que han venido abordando, la evaluación del sexenio de López Obrador. A ver si lo puedo hacer funcionar. Bueno, se puede decir que el sexenio concluyó para efectos prácticos. Entonces, una gran interrogante para todo el mundo, científicos sociales, público interesado, observadores, prensa, es ¿qué ha significado detrás de la superficie este sexenio y este proyecto de transformación? Tenemos que ponernos de acuerdo en ciertos puntos de partida, porque si no nos ponemos de acuerdo en ciertos puntos de partida, es inútil lo que yo les pueda decir. Entonces, quiero prestar atención a los puntos de partida. Primer punto de partida. El viejo régimen y sus estrategias se agotó desde hace varios años y subsistió por inercia, causando un estrago social de proporciones históricas. Entonces, cualquier puerta al pasado es una muestra de reaccionarismo social extremo y debe ser combatida intelectual y políticamente. El primer punto de partida. Segundo, entonces, espero que estemos de acuerdo en eso. Segundo, ¿qué intenta López Obrador o qué estaba intentando? Estaba intentando instaurar un capitalismo meritocrático. Es un concepto legado por el extraordinario economista serbio Milosevic en su libro sobre desigualdad, que tiene una introducción muy importante sobre la historia reciente del capitalismo. El capitalismo meritocrático es el que estudió Marx cuando habló de la plusvalía relativa. Y es importante, en tercer lugar, teniendo en mente la meta de un capitalismo meritocrático, hacer dos observaciones colaterales. Primero, nada de lo que yo pueda decir tendría sentido si no aceptamos primero
la determinación del contexto externo. Es forzoso un análisis del contexto externo porque eso nos determina la viabilidad de alcanzar el objetivo de establecer un capitalismo meritocrático. En México no existe un capitalismo meritocrático. Y Marx fue claro en este sentido cuando habló de que el verdadero capitalismo es el capitalismo que tiene una base tecnológica propia, depende de la innovación y es concurrencial. Lo trató en el primer tomo en Plusvalía Extraordinaria. Ese es el mecanismo de funcionamiento del capitalismo meritocrático. Solo existe capitalismo meritocrático en muy pocos países, lo que se llama el mundo occidental más Japón y los tigres asiáticos, y en China se está instaurando y está muy avanzado. Entonces, el haber vivido bajo un capitalismo no meritocrático durante tanto tiempo es lo que tiene un costo político y social enorme para muchos países. Argentina, Colombia, Brasil, América Latina en su conjunto. Entonces México representa un ejemplo histórico de este intento de ir al fondo de la problemática. Bien, entonces en ese sentido el logro de un capitalismo meritocrático choca con restricciones internacionales. No es que un país se le ocurra a sus dirigentes o a sus líderes hacer algo y cualquier cosa que les venga a la cabeza. No, hay una correlación internacional de fuerzas. Hay poderes mundiales que van a permitir y determinar quién pasa y quién no pasa, qué se acepta y qué no se acepta. Es el orden mundial. Su fachada es un orden humanitario, pero en el trasfondo es un orden, como todo, un poder despótico, en última instancia, que recurre a la fuerza si es necesario, y eso lo sabemos y no hay que olvidarlo. Además de eso, hay otra determinación. El socialismo, como se formuló en la mente de Lenin, de Bukharin, no está al alcance de México. Y eso costó un siglo entenderlo. ¿Por qué? Porque, como dijo Marx desde el principio, y esa lección se olvidó en el programa de Gotha, solo es posible alcanzar un estado superior si las fuerzas productivas se desarrollan. Y esa es la lección de la experiencia china. China se le juzga como un país que transgrede y abandona el socialismo. No, lo que está haciendo es seguir lo que en un momento se prescribió como la nueva economía de Trovaljensky en los años 10 y 20, de que la contradicción principal del capitalismo no era la anarquía de la producción, sino la insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, el socialismo fallido se orientó a resolver la que se creía que era la contradicción principal mediante la planificación centralizada. Y esto condujo al debacle. China retoma en un contexto de grandes cambios mundiales y construye a partir de las lecciones de Bukharin. O sea, cuando Bukharin dijo, dejar que los campesinos se enriquezcan, está estableciendo la base de un sistema en que iba a coexistir entre la dictadura del proletariado con el mercado capitalista. Pero en general lo que nos interesa de esa experiencia no es todo lo que se rodea, sino solo el hecho de que no hay una vía socialista en México. Y esto lo digo por el gran movimiento de impugnación de la estrategia actual a partir de la traición de las aspiraciones socialistas. Bien, entonces sobre esos preceptos y estableciendo esos referentes, esos son los referentes que nos permiten tener interlocución, porque fuera de ellos es inútil, no hay contacto entre ustedes y yo.
no digo que piensen igual que yo, solamente que, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, me den el beneficio de la duda. Bien, entonces, el orden expositivo bueno, aquí es necesario puntualizar unos puntos, explicar varias cuestiones. Primero, el planteamiento es que el país necesita un cambio. Está postulado en el punto de partida. Y la problemática es, ese gobierno y su proyecto cumplen funcionalidad, tienen funcionalidad en relación a lo que se requiere. Entonces se puede dar vuelta a este planteamiento y decir, necesitamos primero saber qué requiere el país para después determinar qué funcionalidad tienen las acciones que se han emprendido. Pero aquí hay una trampa. No hay que caer en las trampas, están por todos lados las trampas. La primera trampa es creer que los requerimientos son inmediatos. Atañen a elevar la oferta monetaria, la tasa de interés, el descuento del Banco Central. No, esos son requerimientos coyunturales. Los requerimientos históricos son de otra naturaleza y calan profundamente. Y determina una estructura que perdure, determina lo demás. Entonces, teniendo en cuenta eso, queda claro que lo primero que intentaría sería Sí, aquí está lo que acabo de decir sobre el método de estudio. Bueno, entonces aquí tenemos el orden expositivo, son 5 puntos. Voy a empezar con los poderes mundiales y después seguiré con los restantes. Bueno, aquí el problema es, sí, este es un aspecto que no estudian, se nos estudia en las escuelas de relaciones internacionales, pero es crucial e implica que el orden mundial establecido por una potencia hegemónica implica un equilibrio. Este equilibrio se establece a partir de la estabilidad de la producción y el empleo a los intereses del país líder. Eso quiere decir que un recién llegado a la producción y al mercado mundial puede alterar los vectores de bienestar de la potencia líder. Y en ese caso tiene que ser reprimido para que no pase. La potencia líder ha hecho excepciones a este principio. Por ejemplo, cuando permitió que Japón, que la industria automotriz japonesa, ingresara al mercado estadounidense y casi quebró la industria automotriz de Estados Unidos. El ingreso de China vía la Organización Mundial de Comercio tuvo otro impacto, que lo conocemos, es la exportación de empleos y en última instancia la política de Trump. Entonces ustedes se dan cuenta, Estados Unidos, los líderes estadounidenses dijeron, nos dormimos, lo dejamos pasar y no vimos las implicaciones y ahora lo quieren destruir. Pero para México la regla es implacable. México ha sido contenido desde mucho tiempo atrás, inclusive desde el porfiriato, aunque la modalidad de la contención cambia. Entonces, normalmente no se dejaría pasar a México. El interés inmediato de Estados Unidos es no dejar pasar a un vecino fuerte, de acuerdo a la Constitución del Poder estadounidense. No
pasa un vecino fuerte, crea muchos problemas. Pero afortunadamente, para bien o para mal, mejor dicho, las cosas se han modificado un poco, en el sentido de que el poder hegemónico se ha fragmentado, se ha debilitado, y esto beneficia a México en cuanto que le permite intentar una estrategia propia, en un proceso de ensayo y error, porque nada de esto está codificado, no existe unas reglas del juego legitimadas en algún código o institución. Entonces el líder de un proceso de cambio tiene que tantear y abrirse paso en un contexto nuevo en el cual comprende que la potencia hegemónica es adversa y es favorable al cambio al mismo tiempo, pero que en última instancia vetaría cualquier transgresión a los derechos de propiedad de las corporaciones estadounidenses. Eso es un terreno absolutamente vedado. Entonces quiere decir que en este proyecto no puede haber, por una razón histórica, expropiaciones, nacionalizaciones, porque la potencia hegemónica tiene una constitución de intereses tales que no permitiría eso, después de la experiencia de Cuba y de Venezuela. Entonces ahí está un límite a la acción nacional. Pero existen otros espacios, entonces tiene que moverse en un contexto que fuera de una correcta interpretación histórica parecería errático, y creo que eso puede confundir a observadores. Bien. Bueno, pasemos ahora al contexto histórico. Quiero decir estrictamente por qué no se instauró un capitalismo meritocrático o por qué no comenzó hace 3 décadas el pasaje a un capitalismo meritocrático, que se puede replantear diciendo que la acumulación es extensiva sin poder transitar a la modalidad intensiva que implica revoluciones productivas e incremento de la productividad basada en la innovación. Como saben en los estudios que hacen hincapié en esa condición, una sociedad tecnológicamente dinámica. Ese es el punto constitutivo de la transformación. Bien, la razón es política, no es económica. Y la respuesta no viene de los estudios convencionales de economía, sino viene de la escuela institucionalista, originada en Veblen y continuada por Douglass North. Básicamente, México experimentó el fenómeno de la instauración de una gran burguesía. Bueno, fue adquiriendo este carácter progresivamente, pero cuando se consolidó en los años 70 en adelante, tenía capturado el Estado. No quiero extenderme mucho en este punto, escribí un libro sobre eso que bueno, desearía que se hubiera considerado por muchos lectores, pero no fue el caso porque siempre la distribución por la UNAM es muy frágil. Pero la idea central es que en los estados iniciales del desarrollo capitalista, los propietarios son al mismo tiempo los gobernantes. El poder económico se extiende al poder político. Entonces, una primera decisión que atiende a objetivos inmediatos es que los propietarios establecen la regla de exentarse de los principios meritocráticos, de las presiones concurrenciales, y la ganancia o la ganancia superior se determina por la influencia política, su poder político, cerrando la puerta a los outsiders, a los que están afuera. En consecuencia con eso, se ve afectada negativamente el incremento de la productividad. Ese es el drama mexicano
Y podemos entenderlo mejor si hacemos una comparación con Asia, específicamente con Corea o Taiwán, y en la actualidad con China, aunque los matices entre ambas experiencias son diferentes. No. Aquí está, sí. Ah, no, perdón. Me adelanté. Lección de la experiencia occidental. Los países asiáticos se encuentran en las antípodas de México, o sea, en el punto geográfico diametralmente opuesto, porque el Estado gozó de autonomía relativa. El gran capital se orientó a la innovación y se dio un pasaje acelerado a la acumulación intensiva. Esa es la consecuencia de algo. No es el punto originario. ¿De qué es la consecuencia? De la estructura político-institucional, que cambió en función del contexto histórico de esos países, en el cual, por razones históricas, la gran burguesía acepta someterse a las reglas concurrenciales. Y eso es lo que explica la política industrial, por ejemplo, en Corea. Es decir, acuerdos entre lo que formalmente se llamaría el sector privado y el sector público, en una armonía en la cual el sector público, como lo explica Robert Waite en su importante libro, procura facilitar al gran capital la acumulación en tanto ésta se traduzca en mejoras en el salario y el incremento del empleo. Y que la regla de si se está cumpliendo el compromiso sea el mercado internacional, no un criterio interno arbitrario, sino el mercado internacional. Entonces las exportaciones son la medida de cumplimiento del acuerdo entre el sector público y privado. Bien, entonces esa es la elección de Asia. En México no se pudo adoptar eso, como tampoco se puede adoptar en el resto de América Latina. Diríamos que la regla es el capitalismo no meritocrático. Aparte de Occidente y Japón, la regla es el capitalismo no meritocrático y la acumulación extensiva. Las fallas en el crecimiento de la productividad. Cuando esto hace erupción, dramáticamente se presentan las crisis latinoamericanas. Venezuela en un lado, Colombia en otro, Brasil en otro, Argentina en otro sentido, etc. México en el pasado. Bien, entonces vamos a caracterizar rápidamente al gran capital. Aquí me estoy adelantando en el punto 3, pero para no dificultar el movimiento de las láminas, la cuestión es que consustancial a la acumulación de capital en cualquier país, el comando lo tiene el gran capital. Es un hecho. Eso no quiere decir que son monopolios. No. Es la organización capitalista magnificada que controla la producción, domina la ciencia e innova. Ese es el gran capital moderno. El gran capital parasitario es, como les dije, el que depende del subsidio público y de la política estatal a la que manipula. Entonces, el cambio capitalista no se trata de matar al gran capital que ya existe. ¿Me explico? Sería erróneo pensarlo de esa manera.
La cuestión radica en convertir ese gran capital en el partícipe principal del cambio. Esto puede no lograrse, puede fracasarse en ese intento, pero no existe otra vía. Porque las condiciones internacionales lo limitan. Y las condiciones antecesoras en el país también lo limitan. Entonces, esa es la estrategia. Y ese gran capital se consolidó durante las reformas neoliberales, al grado de constituir un poder enorme, básicamente en el sentido de que controla el crédito. No hay acceso al crédito, sino es a partir de las ventanas que establece el gran capital, las grandes corporaciones capitalistas de México. Tengan capital nacional y capital extranjero, o sean corporaciones extranjeras que tengan presencia en el país, eso es secundario, pero su control del crédito es crítico. Entonces, supongamos que un gobernante radical expropia a la corporación. Si la expropia, está aniquilando su estructura de propiedad, cometiendo a la par un daño irreparable, que es su conexión intrínseca con el crédito, que no se podrá reconstruir fácilmente. Esa es la gran barrera. En el periódico de hoy, en la jornada antes de salir, no sé si lo vieron, decía: las grandes corporaciones mexicanas se han enriquecido como nunca. Entonces, un radical dirá: ahí está, este hombre ha traicionado al país. Solo pretende enriquecer a los poderosos. No, esa es la consecuencia de necesidades históricas, y esa es la gran prueba, responder esa pregunta: ¿por qué se han enriquecido si al mismo tiempo el país está cambiando? Ese es el núcleo del problema. Pues está pasando esto porque la inserción del gran capital en la sociedad y la economía mexicana es orgánico. No se le puede extirpar, sin extirpar muchas partes del organismo. Entonces, el gran desafío de la transformación viable, no esta, sino una viable, es lograr incorporar y transformar a este gran capital para que sea parte del proceso y se facilite la acumulación extensiva. En esa transición, que va a tomar 20 años, por decir un tiempo, se van a enriquecer más de la cuenta, porque quedaron orgánicos. Hay lazos que no se pueden romper sin transgredir las relaciones de propiedad, entonces es un hecho lógico que se van a enriquecer. Para citarles un ejemplo, el estudio de la organización Hoffman, ¿cómo se llama? Los estudiosos de esa ONG británica, Oxfam, sacó un estudio que deben de conocerlo. Decía: se enriquecieron. Comparemos la riqueza de los grandes potentados mexicanos y comprobaremos que se ha duplicado. Ahí está la gran desaveniencia, la gran decepción. Entonces, en la mente de las generaciones, yo no sé ahora en qué estado se encuentran las nuevas mentalidades, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero en las generaciones sucesivas a las que yo pertenecí, en las más radicales, ese era un anatema, el que los propietarios se enriquecieran más de lo que ya estaban. Entonces es un signo directo de traición. De modo que romper con los hábitos mentales es casi imposible. Y por eso son las conclusiones a las que se llega. Bien, voy a acelerar la presentación
A mí me parece que en función de lo anterior, habría 3 vías alternativas de cambio. Una sería un autoritarismo de derecha reaccionario que implicaría básicamente mantener gran parte del viejo régimen. Otro sería golpear al gran capital y a la estructura burocrática que lo sostiene. En esta bolsa cabe tanto López Obrador como su equipo, aliado con los grandes magnates. Así se visualiza. Y la tercera es una vía democrática con alta participación popular, que creo yo que es la que está encabezando, por las razones que explico. Ahora bien, en función de eso yo creo que es importante hacer una revisión rápida de qué es lo que determina la viabilidad. Y eso es lo que vengo diciendo en términos muy generales, está planteado en estos puntos. Anular la captura del Estado, suprimiendo las ganancias de base política, restaurar la autonomía relativa del Estado y la posibilidad de una política industrial autónoma y obligarlo al gran capital a competir a través de la innovación. Ese sería el objetivo. En ese objetivo se mezclan factores político-institucionales con factores tecnoproductivos, como podrán apreciarlo. No es posible lograr el punto B sin el punto A. Y eso es el error histórico. Y ha sido criticado y se le llama desarrollo racional. El pensamiento de que el gobernante es benevolente y buscará el beneficio colectivo. Bien, lo que sigue es aquí tenemos el círculo virtuoso e inclusivo del crecimiento. Es un planteamiento que me parece muy importante porque explica cómo el aumento de la productividad derivada de una población más orientada a la innovación permitirá aumentar la eficiencia y los beneficios adicionales se repartirían entre las empresas, sobre todo inclusive bajo la forma de mejores salarios. Entonces se puede decir que lo que requiere México es la instauración de un círculo virtuoso del crecimiento. Si se quiere presentar de otra manera, no de la manera como originalmente lo hice, de la transición capitalismo meritocrático. Entonces se puede decir que se intenta instaurar el círculo virtuoso del crecimiento y está basado en el principio de elevar la productividad, pero la productividad solo puede elevarse si se desarrolla la innovación. Pero las empresas los grandes actores de este proceso no van a actuar así si saben que van a seguir gozando de ganancias aseguradas por el poder público. Ese es el gran punto que yo quisiera que reflexionaran sobre él y si tienen alguna pregunta con gusto lo contestaría. Entonces, el círculo virtuoso del crecimiento no se instaura solo, se instaura cuando existen las condiciones de poder que lo permiten. En otras condiciones, el círculo virtuoso se convierte en círculo vicioso y la falta de crecimiento de la productividad deteriora los salarios, facilita la acumulación extensiva porque la fuerza laboral es tan barata que se puede dilapidar y crea una economía basada en factores retardatarios, productivamente hablando. Entonces aquí estarían los ejes de una estrategia democrático-popular que creo que están en marcha. Primero, la separación del poder político del poder gubernamental. Yo no sé hasta qué grado esto ha sido entendido, porque se puede considerar que López Obrador es un demagogo. Yo no tengo interlocución muy fuerte con, ¿cómo lo podría llamar? Economistas e intelectuales críticos. Me repudian. Entonces no sé cómo piensan. La risa, Juan Manuel. Entonces, pero lo que voy ganando es que consideran que López Obrador es un demagogo. Entonces, cuando él dice separar el poder económico del político, lo mete en el costal de la demagogia y lo dejan sin sustancia.
¿Qué significa eso entonces? Significa lo que Nikos Poulantzas, el gran politólogo, caracterizó como la autonomía relativa del Estado. Es una instauración de una relación entre los poderes sociales en las que se basa la prosperidad capitalista. Y eso es lo que él intenta. Hasta ahora el logro ha sido muy modesto, pequeño en realidad. Y se materializa en la anulación de los derechos tributarios especiales que tenían los magnates. En realidad es el único proceso que se ha logrado. No se ha logrado hacer que los magnates asuman la política de la Cuarta Transformación. Ellos siguen haciendo sus negocios como antes. Ahora se espera que paguen impuestos. Y aún así se defienden en los tribunales para no pagar impuestos. Entonces es un logro pírrico. ¿Sí? Podría decirse que esa es la mayor debilidad, pero no es posible mayor velocidad. Porque el cambio social, y eso es una referente que debía haber señalado desde el principio, el cambio social, como dijo Veblen, es un cambio de mentalidad. También López Obrador lo dice en todas las conferencias matutinas que yo escucho a diario. ¿Qué tormento? Bueno, pero entonces me doy cuenta de muchas cosas. Cuando él dice el cambio, hemos logrado un cambio de mentalidad, dice él, y lo da como un hecho. Entonces los críticos lo meten en el mismo costal de la demagogia. Lo que él quiere decir es que nada de lo que se haga, si no cambia el comportamiento y la mentalidad de los agentes que participan, no es un cambio que se dé, queda en el aire. Claro, él se equivoca cuando dice que ya lo logró. No, ni los campesinos, ni los obreros han cambiado completamente su mentalidad, y menos los capitalistas. Siguen arrastrando la mentalidad del viejo régimen. Solo por pequeños agujeros, por decirlo así, se va instaurando la nueva mentalidad. Cuando vemos que en una planta de Ford, de Toluca, el sindicato se replantea su lucha, le da la espalda a un líder charro y nombra a una joven militante. Ese es un cambio de mentalidad. Pero cuando en el sindicato de Pemex no se logra un candidato contra los herederos de Champs, que se unen en contra del cambio, no hay nada que se legitime ahí. Entonces es una lucha implacable. Si yo tuviera tiempo le daría detalles a nivel de campesinado, por ejemplo, a nivel de los productores agrícolas. ¿Qué tiempo tengo? Ya excedido. ¿Cuánto va? 10, 40 minutos. No, ya es demasiado. Cierra. Bueno, muy amable, pero ya me pasé la mano. Bueno, básicamente creo que lo central es lo que he dicho. Creo que López Obrador ha logrado iniciar un cambio. Este cambio es muy difícil de sostener e implica lo que les he dicho, por eso es difícil de sostener. No se trata de construir parques industriales. No, el asunto no funciona así. Necesito sostener un cambio que implique transformar los conductos sociales de la interacción, los hábitos de pensamiento y acción, habituar a los nuevos agentes, los nuevos papeles. Eso es la condición histórica y se ha logrado en otros países. Y López Obrador, penosamente, con dificultad, ha logrado establecer la primera piedra en un contexto en el cual todavía no logra un acuerdo con el gran capital. Y no existe una promoción estrictamente hablando de la productividad y la innovación. Es un aspecto que ha sido mal entendido. Y lo que veo con preocupación es la victoria aplastante de Sheinbaum. No por culpa de Sheinbaum,
sino por culpa quizás la mitad de los votantes que expresan algo. No tiene que ver con ella, sino con los votantes. Y aquí quiero culminar. Esos votantes están diciendo, ella no es radical. Con ella vamos a tener un entendimiento y nos va a permitir que se restablezcan muchas cosas que López, por radical, destruyó. Entonces, es la ambición. En este momento entonces hay un reposicionamiento muy importante. Aquí puede venir a pique todo, porque la envuelven en el precepto de la no radicalidad y el deseo de conciliar, que es peligrosísimo. Entonces, en esta etapa crítica, la naturaleza de las estrategias que tienen que aplicarse a mí no me queda clara. ¿Cómo hacerlo al detalle? Yo carezco de esa habilidad y la información, pero entiendo o creo entender a grandes rasgos lo que se requiere. Sobre todo se requiere un entendimiento entre el poder público y el gran capital. Que el gran capital acepte la innovación como regla y que eso se construya físicamente, cierto, en infraestructura. Pero si no existe ese acuerdo, la infraestructura va a quedar como inútil y el proyecto va finalmente a irse extinguiendo y se restaura la vieja sociedad con otro vestuario. Es el gato pardo. Entonces, ese es lo que veo con gran preocupación, y en todo caso también es digno de preocupación también el hecho de que este cambio, si se logra mantener en la ruta correcta, va a implicar 20 años, de 15 a 20 años. Entonces, en ese tiempo muchas cosas pueden suceder que incidan y no se puede predecir en qué sentido lo van a hacer. Bueno, con esto concluyo agradeciéndoles nuevamente la amabilidad de su paciencia y atención. Obviamente gracias a Juan Manuel, a Graciela y al resto de los compañeros. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus reflexiones. Creo que son muy provocadoras. No veo cifras y detalles, estadísticas en tu exposición, pero el conjunto de ideas que has dejado caer aquí en el auditorio me parecen dignas de una reflexión. Y bueno, vamos a ver si dentro del espacio que tenemos para el debate, con preguntas, logramos precisar algunas de las ideas que tú has expuesto el día de hoy. Entonces, bueno, abrimos el espacio para comentarios y preguntas de la audiencia. Sí quisiera invitar mucho a nuestros jóvenes estudiantes a que se animen a plantear lo que pasa por su mente en este momento después de esta charla, o temas que traen y que consideran pueden estar asociados con esta presentación. Y también, por supuesto, al conjunto de colegas profesores que nos acompañan. Entonces, pues, sí, abrimos el espacio para su participación. Si quieren, Juan Manuel. Yo creo que en lo que se animan, respondería a Juan Manuel, que ya hizo una observación muy importante: la ausencia de gráficas o estadísticas. Eso olvidé darle respuesta en la exposición. Hay dos datos centrales que requerirían una presentación o una incorporación de información estadística importante. Son los siguientes. ¿Qué parte del crecimiento del PIB históricamente en México hasta la actualidad depende del insumo laboral, en contraposición al insumo intelectual
encontramos que las estadísticas más confiables, avaladas internacionalmente, indican que 3/4 partes del crecimiento del PIB depende del insumo laboral. Esa es la estadística crucial, porque debiera ser de otra manera, si se compara con Corea. Debiera ser que 3/4 partes del producto se deban al crecimiento del insumo de conocimiento. Eso se refleja en un desempeño decepcionante en extremo de la productividad factorial e indica que el crecimiento es bajo, como lo es ahora. Puede ser peor inclusive, puede ser situaciones de 1% o menos de la unidad del Producto Per Cápita en términos reales, como se dio en el periodo llamado neoliberal. Eso nos lleva a que el crecimiento en México solo podrá superar la barrera extensiva en un plazo muy largo. Requiere una gran transformación que se extiende por muchos años. Entonces, debí decirles desde el principio que en función de ese determinante, el estudio tiene que ser cualitativo, porque ¿qué gano con decirles que creció en 10 años a una tasa de 3% o 5% del PIB real? Eso indica poco si no se contextualiza en el sentido de que vivimos una era extensiva, en el que el crecimiento depende, como les digo, del insumo laboral. Y en esas condiciones no hay espacio para la mejora salarial, más que en una fracción mínima. Y las ganancias se van a distribuir preponderantemente en beneficio del gran capital. Y va a prevalecer la incorporación laboral de trabajo semicalificado o no calificado. O sea, se desprende una gama de implicaciones de estos cruciales. Pero, Juan Manuel, entonces yo diría que si pudiera convertir esta presentación en un nuevo documento, que creo que va a ser, agradeciéndole de antemano a Juan Manuel esta observación, incorporaría lo que les acabo de decir. Primero, la tasa de crecimiento de la productividad factorial y la división entre insumos laborales e insumos intelectuales en el crecimiento del PIB históricamente hablando. Esas estadísticas que existen. Las más recientes creo que abarcan hasta 2022, me parece. Entonces de ahí se desprende una gama de repercusiones que se pueden cuantificar. Cuánto crece el PIB per cápita, los salarios, el empleo, la calidad del empleo, cómo se da la distribución del ingreso, etc. También determina la tasa de acumulación, la relación entre la población bruta de capital y el PIB. Determina también el tipo de cambio y el subsidio del tipo de cambio. En esa medida determina la balanza de pagos, el equilibrio de la cuenta corriente, sobre todo, y el peso de las reservas y los flujos de capital a corto y largo plazo. Entonces, tiene razón Manuel en ese sentido, y me abre una ventana. Por ahí vi a alguien que había levantado la mano. Sí, Salvador. Ya escucho, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues agradecer la ponencia del doctor Miguel Ángel. Y efectivamente, creo que el tema que planteas es un punto muy importante para la discusión del país. Y que particularmente, siendo una universidad pública, deberíamos profundizar en ese tipo de temas. En particular, se supone que como
tendríamos que hacer una reflexión más profunda de los cambios en general, pero particularmente que está implementando este gobierno, que pues, de alguna forma marcan la vida del país. Ya la marcó 6 años y lo va a marcar otros 6 años. Y eso amerita una reflexión profunda de lo que está pasando en el país, porque estamos en medio de un contexto internacional muy complejo y que eso, como tú mencionabas, pues está de alguna forma modificando la dinámica de la acumulación a nivel mundial y particularmente en nuestro país. Y hay cambios que habría que analizar con más profundidad y que creo que, aprovechando que también hay una buena asistencia de estudiantes, estos temas son los que tendrían que empezar a conocer y a investigar, pues porque de alguna forma los van a vivir más directamente los jóvenes, digamos, ¿no? Y eso, estando en una universidad, pues tendría que profundizarse. Y yo personalmente agradezco la intervención, pues porque efectivamente plantea varios puntos que ameritan una reflexión más profunda, en mi opinión. Porque en esta universidad, en cualquier otra, debería de estarse discutiendo y salirnos de la polarización, si está bien o está mal, si los conservadores. Creo que esa discusión no ayuda a entender los problemas que vive el país. Bueno, haciendo esta presentación, yo nada más quisiera un poco hacer una reflexión más. Al final quiero hacerte una pregunta, pero de algunas tesis que tú planteas en tu exposición. Por ejemplo, al principio decías que había que establecer algunos puntos de acuerdo para a partir de eso hacer el análisis. Y al principio decías que el viejo régimen y sus estrategias se han vuelto crecientemente inoperantes y que tiene un crecimiento social. Fíjate que mi opinión es que no hemos superado el viejo régimen todavía. Siento que, y ahí quizás habría que empezar a plantearnos qué entendemos por el viejo régimen. Yo particularmente me refiero al viejo PRI, a todo el régimen priista. Y siento que hay todavía mucho del nuevo régimen, bueno, de este gobierno, que tiene mucho de lo viejo todavía. ¿A qué me refiero? Pues particularmente, por ejemplo, a todo el problema de la corrupción. Me parece que sigue siendo un problema muy serio, que se ha hecho a esfuerzos, pero no me parece que se ha tomado cartas en el asunto de manera más sistemática. Por ejemplo, el control corporativo de los sindicatos me parece que sigue siendo todavía del viejo régimen. La reforma laboral que se hizo en el 2019 me parece que no tocó sustancialmente a la democracia de los sindicatos. Sigue existiendo el dirigente de Pemex, el de teléfonos, el de ferrocarriles. Entonces ahí me parece que todavía hay mucho por hacer. Me parece que en el propio partido de Morena hay todavía mucho del corporativismo, del viejo PRI, por ejemplo. En fin, entonces me parece que todavía estamos en una situación, yo diría más una situación como la diría Gramsci, de que lo viejo sigue estando ahí, no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, me parece que ahí había que todavía hacer una discusión más profunda. El otro punto que mencionabas es el problema de la innovación y de la productividad. Bueno, aquí está Mario Shimura, podría decir mucho más de ese tema, pero me parece que no hay una estrategia de este gobierno, y por lo menos de lo que se ha dicho del nuevo gobierno, tampoco en cuanto a extraer una estrategia de desarrollo basada en la innovación y la tecnología. No la veo, y nada más tan solo los presupuestos que hay ahí, Juan Manuel sabrá mucho más también. El presupuesto que se asigna a ciencia y tecnología pues todavía sigue siendo muy raquítico, y no solamente por parte del gobierno, sino tampoco de las élites económicas. Y en la medida de que, como tú lo dices, no hay una estrategia donde sea una parte importante del desarrollo, la innovación y la tecnología, va a ser muy difícil que podamos superar las carencias que tenemos como país, que tienen que ver con el problema de la distribución del ingreso y que tiene que ver con el salario, etc. En fin. Entonces, creo que hay que insistir porque, en mi opinión,
necesitamos efectivamente esa estrategia para poder generar otras condiciones de desarrollo que sean dadas. Bueno, lo digo como para abrir una discusión simplemente, y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. México está enmarcado en una serie de puntos en la nueva geopolítica mundial. Se están dando nuevos bloques, todo lo que tiene que ver con China, con Rusia, con los BRICS, que se están formando nuevos bloques a nivel internacional. Y en esa situación, el gobierno mexicano ha decidido ser parte de un bloque, el bloque de Norteamérica, y que tiene que ver con el TEMEC. Y hay maneras y maneras de ser parte de un bloque. Pues ideológicamente estamos ahí muy atados a Estados Unidos. El 70-80% de las exportaciones de México ya son hacia Estados Unidos y el 40% de las importaciones son de Estados Unidos. Ahora se dice con mucho orgullo que somos el primer socio comercial de Estados Unidos, pero el punto es que estamos como siguiendo las pautas que dice Estados Unidos. Si Estados Unidos dice hay que aumentar los aranceles al acero de China, se le aumenta por parte de México. Si Estados Unidos dice hay que aumentar el arancel al fertilizante chino, se le aumenta. Y entonces, el sábado hubo una reunión, precisamente de evaluación del gobierno en San Luis Potosí, donde habló el secretario de Hacienda y con mucho orgullo él lo decía explícitamente: nuestro papel es ser parte del bloque de Estados Unidos para enfrentar a China. Yo tengo muchas dudas de si eso es lo mejor que le conviene a México. ¿Está fácil? No, no está fácil, porque estamos ahí dependiendo más de Estados Unidos, pero me parece que habría que, en la medida que, en mi opinión, quedamos cada vez más subordinados a la economía de Estados Unidos, más subordinados a los dictados de Estados Unidos, eso dificulta que tengamos capacidad de desarrollar la capacidad de innovación, tecnología, con un desarrollo propio. Me parece que eso, en vez de ayudarnos como país, asumiendo las dificultades que eso tiene, nos pone en una situación más vulnerable, más dependiente y con menos opciones de un desarrollo propio. Entonces, este último punto quisiera saber tu opinión. Sí, gracias, Salvador. Salvador. No sé si hay alguna otra intervención, ha sido muy extensa la intervención de Salvador. Es interesante, pediría un poco más de concisión en las preguntas, sobre todo. Sí, Mario, por favor. A ver, gracias por la presentación, un gusto, voy a ir directo al punto. Mientras en toda América Latina, casi todos los países de lineamiento progresista han tenido sus problemas, se ve lo que está pasando en Chile, Bolivia, olvidémonos de los países menos democráticos, pero Colombia, el caso de Argentina, la dificultad de Brasil, uno guste o no le guste, México es el más estable de todos. Y siendo el más estable, es el único que uno observa desde afuera que tiene, digamos, un manejo, a veces hay mucha crítica, pero un manejo de la macro consistente que permitió estabilidad, y por otra parte también le permitió tener una participación notable y probablemente de futuro sobre la atracción de inversión. O sea, es el modelo, digamos, más estable del progresismo latinoamericano. Uno puede darle vuelta cuantas veces quiere, pero es así. Que está en un problema difícil, lo está. Que el tema de la productividad es serio, gravísimo, lo es. Que si no aumenta la productividad de difusión de la tecnología, esto no se va a resolver en el corto o largo plazo, es también así. Pero ¿por qué? La pregunta es más un tema psicológico. ¿Por qué la academia no reconoce eso? Porque si uno observa el extremo de la política progresista en Argentina, mire dónde se terminó. Si uno observa el experimento de la política progresista Boric, mire dónde terminó. Observen lo que está pasando, lo que pasó en Perú, y observen lo que está pasando en Colombia. El único más estable es México. Guste o no guste. Entonces la pregunta que uno que se hace es: ¿qué le pasa a la academia
que aparte de decir, sí, me falta una política de inversión y tecnología, ok, es verdad, me falta una política de difusión de las inversiones de las empresas, no solo grandes grupos, también es verdad, me falta una política del mercado del trabajo, más allá de lo que se hizo con el aumento del salario mínimo, que fue un salto, es verdad, me falta una política sobre sistema de propiedad intelectual, todo eso se puede decir, pero ¿por qué no se reconoce eso? ¿Cuál es el debate? ¿Es el tema, es un tema que no se hacen críticas serias, se va en profundidad y se toma un partido u otro? ¿O es un tema, siempre me da vuelta en la cabeza, del posicionamiento político de la clase académica mexicana, que en algún modo ahora le cortan un poco las piernas y no sigue estando en la posición que estaba? Porque si uno no lo lee así, no ve los números. Ahora, que hay tema ambiental en México, hay que trabajar un montón, o sea, hay un montón de cosas que no van muy bien, propusiste tú, pero tampoco hay que leer la dificultad de los capitalismos periféricos como latinoamericanos de hacer o mantener una cierta habilidad y procesos que son complejos con las restricciones externas en América Latina. Cierro con esto. Cuando la gente te dice que el Banco Central Mexicano tiene que tener una política heterodoxa y tiene que emitir más y tiene que hacer esto, yo quisiera ver que alguien lo haga por 2 minutos con la frontera de Estados Unidos, con el mercado líquido, y lo que va a pasar 5 minutos después de la clase. O sea, incluso para los sectores más puros. Entonces, no entender eso me parece que realmente, sea de la izquierda y sea también de la derecha. La pregunta que me hago es una pregunta sobre por qué la academia no comprende. Bueno, yo brevemente. Primero sí quisiera felicitar por este enfoque, porque creo que ponernos así, digamos, de manera muy clara, que son procesos históricos, ¿no? Que no basta con entender la complejidad del presente, sino todo lo que implica una evolución y un desarrollo que ha impedido en nuestros países hacer esa separación entre el poder económico y político, pone sus límites. Me parece que aún con esa dificultad el gobierno actual ha logrado tener un pequeño espacio que le limita el presupuesto público para poder ir buscando algunas alternativas. Sin embargo, algo que me preocupa, porque me queda muy claro que mientras no se logre, como bien lo explicaste, el incorporar, el sumar al gran capital en un proceso de cambio y sobre todo asumir este reto de competir más que por el amiguismo, por la influencia y por muchos vicios que se han generado, que podemos resumir en corrupción, sino más bien por una cuestión de innovación y productividad. O sea, esa dificultad que hay para la separación. En el caso particular de México, hay un sector que ha estado muy cerca apoyando al gobierno en ese pequeño espacio o ese margen que ha tenido de hacer algo en términos de inversión pública y tal, que es el ejército. Entonces, mi pregunta es si la presencia tan cercana del ejército en este gobierno limita, digamos, o qué papel juega para poder ir avanzando en esa separación de poder político-económico. Yo creo que hacemos un acto allí para que Miguel Ángel trate de retomar estos comentarios y preguntas, y en todo caso tendríamos una siguiente ronda de intervenciones. Primeramente, agradecer las preguntas. Son muy importantes. Para mi investigación me sirven mucho, porque plantean interrogantes que a primera vista pueden soslayar. Primero, como decía Salvador, el viejo régimen no ha sido en lo fundamental afectado. Eso es crucial. No lo había pensado así. Se puede dar forma a esa pregunta para decir si es viable, si es posible un retorno al viejo régimen, que sería sobre lo que me pronuncié. Y dije que el retorno a un viejo régimen sería fallido.
no funcionaría. Pero no me extendí en las razones por qué el retorno al viejo régimen no sería viable, pero creo que se sobreentiende. Entonces, no hay vuelta atrás. Se puede intentar cambiar, y dentro del cambio se puede barajar elementos que indiquen alianzas, metas, tiempos. El viejo régimen, entonces, es importante verlo como una estructura que ya caducó, pero tiene vigencia inercial. Y esa vigencia inercial está representada por el poder del gran capital como poder que se constituyó décadas atrás. Y la primera impresión que muy fuerte entre los observadores es que ese poder es implacable y se sostiene. Pero lo que sucede es una transición que no se podrá consumar a menos que sean las condiciones que yo invoco. Es un cambio de mentalidad. Y mientras no se dé ese cambio de mentalidad, el proceso queda en términos indecisos, se puede decir. Al mismo tiempo que las viejas estructuras políticas del régimen anterior están colapsando, como tú lo decías, Salvador, el PRI era un representante fundamental, pero ha sido replanteado por la alianza entre lo que quedó de los servidores del viejo capital, representados por lo que fueron los contrincantes en el proceso electoral. Entonces, eso es un elemento digno de reflexionar, porque al mismo tiempo que se desmorona el viejo poder partidario, surge otro. ¿Qué fuerza tiene? En mi opinión es muy poca su fuerza, pero tiene todavía palancas importantes para sostenerse y detener el cambio. Entonces la cuestión es imprimir velocidad al cambio, lo cual requiere tiempo de gestación y privilegiar las metas estratégicas. Es lo que es una duda en el gobierno de Sheinbaum, que las metas se pueden diluir. No, la meta fundamental es incorporar al gran capital a la innovación. Si en esto se hacen concesiones en los próximos 10 años, el país está condenado. Quizás algo peor que Venezuela o que Argentina, si se pudiera ver como un proceso que puede empeorar. Entonces el costo sería enorme. Y básicamente tenemos un acuerdo, Salvador, porque lo que planteaste es en cierta forma reflejado en lo que yo dije. El poder de los sindicatos, el poder campesino, están en proceso de transición. El cambio es importante verlo como un cambio no solo material, es decir, se expide un código nuevo de ley laboral o de ley minera, avanzado, con elementos avanzados, pero se va a cumplir. Habrá una fuerza social que lo respalde y lo haga cumplirse. Entonces, se están expidiendo lentamente, pero de manera sostenida, nuevos códigos. Pero la interrogante que subsiste es: ¿habrá la fuerza social necesaria para respaldar los nuevos códigos? En el partido, ya hablaste de la fuerza partidaria de López Obrador, Morena. Es totalmente lógico que los dirigentes tengan la mentalidad pasada, porque ahí se gestaron. Por eso es que acusan a López Obrador de ser un demagogo. También ellos lo acusan de ser un demagogo que no escucha a nadie, porque el proceso de cambio en sus mentalidades también es inconcluso. No existe, esta es la paradoja en última instancia, no existe un bloque dirigente. El bloque dirigente que podría pensar de que existe es muy débil. Piénsese en los bolcheviques, por ejemplo. Su fuerza de nucleamiento no era una figura, no era Lenin, Trotsky, sino era un bloque. Eso no existe. Existe López Obrador como un espécimen único en su género,
que trata de educar y arrastrar a los demás, que de manera a veces renuente y a veces a medias aceptan ir con él, porque han advertido el peligro de volver atrás y el hondo abismo que se abriría si vuelven atrás. Entonces lo respaldan más por temor a las devastadoras consecuencias que tendría México si adopta un curso errático. Pero difícilmente se encontrarán 3 o 4 pensadores, hombres de acción, que tengan la mentalidad nueva. No, eso, ahí está el drama. Entonces, los cuadros, si se analizan los cuadros de Morena, hijo, qué descubrimientos, no, terribles, oportunismo, sentido de cobardía también, oportunismo, cobardía, mezclado con las aspiraciones del cambio también, es una mezcla contradictoria. Ese es el drama del cambio. Bien, no me extiendo, debo cosas que digo Salvador sin responder. Sí, aquí hay un punto importantísimo, perdón si me extiendo, pero no lo puedo dejar pasar y creo que estaría de acuerdo Salvador. La orientación de México a favor de Estados Unidos y en detrimento de China. Ese es el problema típico. Eso es producto de una decisión estratégica de López Obrador y su equipo, o es una necesidad o un proceso al que se ve arrastrado. Y si se ve arrastrado, ¿cómo se posiciona? Yo creo que la fuerza del proceso mundial, en este periodo de transición, el poderío de Estados Unidos se debilita y China emerge, es natural que la potencia hegemónica se reposicione y coaccione a su vecino para aliarse con él. Lo dijo Chimoli, o lo dijo en otro sentido de la autonomía del Banco Central. Cualquier intento del gobierno actual de pretender hacer un arreglo con China que implique inversiones, comercios, estaría condenado al fracaso, pasando por represiones visibles e invisibles tremendas. López Obrador me parece que comprende esto y se mueve en los resquicios que le dejan los espacios, entendiendo que el gran drama de México es la dependencia excesiva de Estados Unidos, pero no tiene el poder todavía para construir una nueva relación. Los factores internos pesan preponderantemente, también los externos. Entonces, él está jugando una carta, le dice al líder estadounidense lo que el líder quiere oír, pero tiene su propio juego. Esta es una interpretación benevolente. Se puede pensar que más bien es un traidor, como lo hacen muchos observadores, es decir, se está entregando los brazos del imperialismo estadounidense. Es una conclusión que se puede sacar fácilmente. No es lo que dijo Salvador, lo estoy llevando a un extremo muy lejos de lo que él dijo, pero es una interpretación. Entonces ahí está la discusión. Si se aborda el debate del tema desde ahí, se puede uno perder. Se tiene que ingresar desde los puntos que yo sugerí. Eso es lo que pienso, que sería la única forma de no perderse. Ahora, en relación a lo que planteó Gabriela, me parece muy importante. De la formación de López Obrador. ¿Cómo? Perdón, Graciela, disculpa. Graciela. En la formación de López Obrador hay un aspecto central, dos centrales. Uno, Madero, su asesinato. Él dice siempre, Madero, un gran hombre, pero fracasó. No pudo construir una base social. Y cuando sus enemigos se lanzaron contra él, nadie lo defendió. Zapata no logró, nunca hizo un acuerdo con él. Estaba condenado a morir. Es una lección tremenda sobre él. Entonces, él trabaja creando una base social y emplea todos los recursos posibles a su alcance. Políticas sociales, demagogia, es todo para construir una base social.
La segunda influencia central en su formación es Cárdenas. Cárdenas no se levantaba porque Calles, inmediatamente por el control del ejército, lo dominaba. Entonces lo que hizo Cárdenas fue darle a entender a Calles que era completamente su subalterno, pero cambió a todos los generales de sección estatal, los reemplazó lentamente por gente adepta a él. Y cuando le ordenó a Calles que se fuera, Calles hizo un intento fallido de hacer un levantamiento por las cuestiones estatales. Y obviamente ninguno lo acató porque eran hombres de Cárdenas. Entonces, toda revolución, creo que han visto la película de Napoleón, de este señor Scott, es ilustrativa. Necesitan bayonetas. Pero no son las bayonetas que se usó Napoleón, sino son las bayonetas de otro tipo de lucha, que es el ejército. El acuerdo con el ejército. Esto realmente es un factor peligroso, porque da elementos a los críticos de derecha de afirmar que se trata de una instauración de una dictadura, un régimen autoritario, y también plantea dificultades grandes para lograr un acuerdo con el gran capital, que dice: me están coaccionando, me están poniendo al militar el fusil ahí cerca para que lo vea, y eso me coadyuve a un cambio. Pero no sería viable. No, esta lección de Cárdenas es fundamental. No veo un proyecto de cambio sin el apoyo del ejército. Es absoluto. Pensemos en toda América Latina, pero otro tipo de ejército. Fíjense, cuando López Obrador habla en sus conferencias del ejército, dice: es un ejército diferente, es el pueblo uniformado. Es cierto, es eso. El PRI lo transformó en su servidor y cortó todos los nexos de esos hombres y pocas mujeres por la base productiva. No tienen básicamente negocios, como lo podrían tener los militares en otros países de América Latina. Es un ejército sui generis. Es una especificidad histórica de México extraordinaria por su revolución. Entonces, ese ejército está compuesto por personas que tienen realmente lealtad al poder civil. Obviamente existen diferencias, pero López Obrador supo escoger. Él explicó su elección del señor ¿cómo se llama? El general, el secretario de Sandoval. Fíjate, lo explicó. Por eso yo que quiero entender, veo todas las conferencias, en lo que hago mis ejercicios matutinos, preparo mi café. Y él dice: cuando se dio la oportunidad de seleccionar al secretario de la Defensa, vi los currículos y los historiales y antecedentes de los hombres que me propusieron, y busqué al que fuera más humilde en sus orígenes, de clase, lo debo entender, de manera tal que no tuviera la influencia político-económica, que estuviera libre de eso y representara lo que puede ser una extracción del pueblo. Entonces, el hombre que eligió no es el mejor probablemente, puede ser medio chato mentalmente, pero es un hombre que tiene un perfil para el cambio, acorde a lo que López necesita. Entonces, ese es un tipo de alianza que, si se enfoca desde el ángulo de las alianzas tradicionales de los gobiernos con los ejércitos, pensemos en Indonesia, por ejemplo, es totalmente diferente. Después del golpe militar contra Sukarno, el ejército indonesio se convirtió en un instrumento opresivo al servicio de los dictadores. Eso no sucede porque es otro tipo de ejército. Entonces, evidentemente yo creo que en el curso del cambio
Si este se consolida, la presencia del ejército se va a ir diluyendo, pero por lo pronto es un bastión de poder. Entonces hay que entender el proyecto actual en función de sus raíces históricos. Eso me parece crucial. Y dos hombres que están presentes, lo repito, Madero, en sentido triste, podría decirlo, cómo lo asesinan sin que nadie lo intervenga, y Cárdenas moviendo los hilos de las guarniciones regionales para expulsar a Calles. Bien, entonces, ya estamos muy pasados, no son las 12. Sí, bueno, quizás una o dos intervenciones más y cerraríamos con eso si es que aquí la audiencia está todavía en el ánimo de seguir comentando. ¿Todo bien? ¿David? Perdón, no me refería a la observación, me referí muy indirectamente a tu observación, Mari. Discúlpame, iba a hacer una referencia importante a tu comparación con otros países de América Latina y al problema que indirectamente hablaste con la autonomía del Banco Central, que es la estabilidad macroeconómica. Es un campo importantísimo de reflexión. Discúlpame, lo dejé pasar. Qué gusto, Miguel Ángel, que vuelves aquí a estos terrenos xochimilcos. A mí me llama la atención y pues he estado repasando última transparencia que tienes en la pantalla. Me preocupa muchísimo la idea de la política industrial con base en los polos de desarrollo que tienes aquí en el punto último renglón. Porque estos polos de desarrollo son polos que van a estar manejados por capital extranjero. Y pues lo vemos ya en la asignación de concesiones. Y me pregunto, pero mi pregunta más seria es tu énfasis en el capital humano, tu énfasis en la necesidad de aumento de productividad, está orientada a una visión globalizada e industrializada, una visión de una estructura productiva para emular las empresas, los países del mundo capitalista. En este momento, francamente, están varios de ellos en distintas formas en crisis. ¿No sería más apropiado enfatizar la extraordinaria base productiva y la enorme capacidad de los recursos naturales, no para exportación, sino para desarrollar una estrategia de autosuficiencia alimentaria, de meternos en agroecología, de meternos en una estructura basada en enfatizar el desarrollo interno para fortalecer el mercado interno, el consumo y el bienestar interno, en vez de atender a los señales de un mercado internacional que implica este último renglón de tu transparencia. No veo. ¿Hay alguien más? A ver, adelante.
tardes. Bueno, pues mi pregunta se relaciona con la del Dr. Barkin. Y bueno, es, en el contexto del TMEC y tomando en cuenta las importaciones de Estados Unidos en el sector de alimentos, ¿cómo se podría lograr el fortalecimiento del sector privado para lograr una autosuficiencia alimentaria durante este gobierno próximo? ¿Hay alguna más que podamos, tomamos una intervención más? Porque ahí se cerraría. ¿Sí? ¿No? Estas pláticas son para ustedes, no para nosotros. Bueno, a ver si se animan un tanto. Bueno, el punto indicado por David es fundamental y está enmarcado en grandes ambigüedades. Son los dos puntos que enmarcan esta preocupación. Los estudios clásicos de la economía clásica inglesa establecen que la base para el desarrollo del capitalismo es el mercado interno. Solo un país se ha desarrollado su mercado interno y ha logrado un nivel importante, Singapur. México realmente no es un país, sino una nación-estado. Pero la regla para todos los países del mundo capitalista es el mercado, desarrollar primero el mercado interno y después extenderse fuera del mercado interno. Entonces, ese papel del mercado interno quedó abatido por la presencia de un gran capital que no se somete a los principios concurrenciales y establece un régimen de bajos salarios y bajo poder adquisitivo y disminuye el multiplicador del ingreso. Eso es muy importante tomarlo como punto de partida. O sea, no existió en el pasado, a pesar de la demagogia en el mercado interno, un desarrollo genuino que permitiera, como lo señala el círculo virtuoso del crecimiento, elevar primero la productividad. No, en el círculo virtuoso del crecimiento no se dice que van a aumentar las exportaciones, se dice que va a aumentar la productividad interna de las corporaciones y empresas medianas y pequeñas en el país, y que ese proceso permitirá un efecto en cascada que va a extenderse a otros ámbitos, va a mejorar la distribución del ingreso, va a crear mejores empleos y permitirá en su momento extenderse a la división internacional del trabajo, que es necesaria porque México no es autosuficiente. Por mucho que pueda lograr generar recursos propios en el agro, la minería, no es autosuficiente, necesita cambiar lo que produce por otros productos y es altamente dependiente. Necesita comprar equipos de cómputo, automóviles, helicópteros, y sistemas hospitalarios. ¿Y cómo los compras? Lo pueden comprar crédito, pero el crédito se tiene que pagar, y no se paga y consecuencias terribles, entonces tienen que desarrollar las exportaciones. Y además, hay una razón fundamental para el desarrollo de las exportaciones, que es que la productividad laboral entre el país y el exterior puede presentar la oportunidad de una renta tecnológica. Es decir, se gana más exportando un bien que se produce en el país que consumiéndolo internamente, si es que existe un surplus. Entonces, el papel del mercado mundial es fundamental para entender la transformación nacional, pero no quiere decir que haya una oposición. El desarrollo del mercado interno es la base de todo, pero un desarrollo genuino del mercado interno basado en el círculo virtuoso del crecimiento. Después de esto va a ramificarse, como digo. Entonces, lo que es importante, coincido con David,
en el sentido de que se requiere un grado importante de autosuficiencia, existe, pero puede consolidarse. Pero para consolidarse necesita transformarse. No es una cuestión de un dictado estratégico que diga vamos a ser autosuficientes, no, se necesitan, como en todo nivel, recursos internos y agentes productivos que puedan respaldar un cambio hacia una mayor autosuficiencia. Es el problema de la transformación y su construcción, como lo hemos formulado hasta ahora. Entonces, es un objetivo absolutamente deseable, siempre que, en mi opinión, no se convierta, que siempre, en mi opinión, no se convierta en un fin en sí mismo. Pensar que la autosuficiencia puede alcanzarse de manera no relativa, sino absoluta. Se tiene que alcanzar en armonía, en cierto sentido, con la necesidad que tiene el país de formar parte de la división del trabajo a nivel internacional. Permíteme. Sí, entonces esa sería mi opinión. Me parece que, repitiéndolo, un asunto de una enorme importancia, y creo que en ese sentido respondo también a la pregunta de la compañera que hablaba de logros ecológicos, creo que fue así, ¿verdad? De la autosuficiencia alimentaria. Exacto, sí. Creo que en ese sentido lo que México necesita es revertir una tendencia que se volvió terrible, de fortalecer a las empresas agromineras, agroexportadoras, mejor dicho, en un contexto de dependencia creciente de los granos estadounidenses, productos lácteos y de otros productos originarios en países diferentes, que se convirtió en una fuerza tremenda y que distorsionó todo. Eso a cierto punto se puede revertir, pero se necesita construir. Esa construcción es una construcción que toma tiempo y depende sobre todo de la existencia de agentes que tengan la capacidad para respaldarla. Entonces aquí hay un aspecto, creo que se me escapa quién lo planteó. También David, cuando dijo, creo que David yo pensé que se iba a extender, David, en la cuestión de la política industrial. Dijiste que te preocupaba que estuviera fundamentalmente en los polos de desarrollo en manos o beneficiando empresas extranjeras. Es la consecuencia de la transición actual. El capital extranjero está dispuesto a participar. ¿Qué opciones tiene López Obrador? ¿Recibirlo, limitarlo o bloquearlo? Lo tiene que recibir, darle espacio y la posibilidad de hacer un acuerdo con él para que participe el capital nacional depende de muchas cosas que no están presentes todavía. Entonces sería un error estratégico que López Obrador, en aras de algo que no existe, dijera, aquí le ponemos un porcentaje al capital extranjero. Sería lo mismo que decía Chimoli en relación a la macroeconomía. México tiene un modelo macroeconómico neoliberal, si se quiere, con el Banco Central autónomo y con fijación del tipo de cambio y la tasa de interés de acuerdo a la globalización. Entonces los radicales querrían decir, no, ahí está este compañero, ¿cómo se llama? Huerta. No, hay que darle un machetazo. Poner a un activista como presidente del Banco Central y decirle a la globalización, ahí nos vemos. Mucho se puede hacer en ese terreno, pero los costos de hacer lo que no es viable hacer serían exorbitantes. ¿Por qué no logran entender eso? Porque lo ven de otra manera. Entonces, el problema principal es saber cómo verlo, cómo acercarse a él. Si no se construye una concepción basada en ciertos elementos que modulan la visión,
no se entiende nada, se llega a una confusión y es peligrosa políticamente también. Ese es el riesgo muy grande, se pueden convertir en aliados de la reacción por ser omisos. Bien, creo que... Pues yo creo que cerramos aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nuevamente muy importante tu intervención y por favor un aplauso para su Muchas gracias por su asistencia. Le damos un pequeño reconocimiento al profesor y nuevamente un aplauso. Gracias.